La educación liberadora de Paulo Freire, la emergencia de las clases populares en la historia latinoamericana y la crisis definitiva de las élites dominantes. Teoría y contexto. En la América Latina de las desigualdades sociales y económicas de América Latina, la alta natalidad y el alto analfabetismo, desarrollismo económico, pedagogías desarrollistas, individualismo y la competitividad, pedagogías de la liberación, pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la autonomía. En este contexto, esta es la teoría de Paulo Freire. Respecto de las pedagogías de la liberación de América Latina, países del tercer mundo en contraposición con los países industrializados. Se debe transformar la realidad. Factores de alienación de los sectores económicos y políticos. Reconocimiento de la politicidad de la educación. La opresión del neoliberalismo. La maldad neoliberal y el cinismo de su ideología fatalista. De la práctica a la construcción de la teoría de Paulo Freire. Refiere a la unidad dialéctica, la acción y la reflexión, la práctica y la teoría. Separada de la práctica, la teoría es puro verbalismo inoperante. Desvinculada de la teoría, la práctica es puro activismo ciego. Los opresores nunca van a modificar a favor de las clases oprimidas. El carácter ideológico de la educación son educación, política, imperialismo o la liberación. Su teoría se construye con base a un compromiso de liberación del pueblo oprimido, desde y con los oprimidos. Bases antropológicas de su teoría, estructuras sociales, revisar el modo de vida, la conciencia de sí mismo y de su mundo, establecer relaciones con la realidad y modificarla, vincular el espacio con el tiempo, transformar su realidad en forma crítica y reflexiva, crea y recrea su herencia cultural y la capacidad de relación con su entorno natural, además de la capacidad de decisión en su existencia. Obstáculos que impiden la conciencia, la dominación a los otros, la pérdida del humanismo, pierde la conciencia de sí mismo y del mundo, pérdida de capacidad crítica, solo se acomoda y se ajusta. Y esto es contra la integración del ser humano. Lo que no debe enseñar el sistema educativo, según la teoría de Paulo Freire, una conciencia servil, limitar la capacidad de optar, no desarrollar conciencia para otro, hacer temerosos de la libertad, renunciar a la capacidad de decidir. La misión del sistema educativo, desde la filosofía de Freire, evitar una conciencia intransitiva y procurar la conciencia crítica. Rompamos la cultura del silencio estructural, no obedecer ciegamente a los comunicados, evitar ser intransitivo y desarrollar una mente crítica. La educación liberadora, profundidad en la interpretación de nuestra situación real. Procura analizar los principios causales, comprobar y revisar los descubrimientos, favorecer el diálogo, recibir lo nuevo
sin ignorar lo viejo. En la medida en que esta visión bancaria anula el poder creador de los educandos o lo minimiza, estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los intereses de los opresores. Freire. En la educación liberadora, nadie educa a nadie, así tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo. Procurar una educación sistemática que resuelva problemas educativos. Experimenté lo que es el hambre y comprendí el hambre de los demás. Niño aún me convertí en un hombre, gracias al dolor y al sufrimiento que, sin embargo, no me sumergieron en las sombras de la desesperación. Freire.